6 de la mañana con 57 minutos. Quiero compartir con ustedes a esta hora una nota que hemos preparado con el equipo de CNN Chile, en la que hablamos del cónclave, un evento muy pero muy característico. Luego de una situación como esta va a comenzar probablemente durante las próximas jornadas, y luego de ese cónclave que reúne a los cardenales se elige al nuevo sumo pontífice de la Iglesia Católica. ¿Cómo es el proceso? Lo revisamos en la siguiente nota. La reunión comienza con una misa matutina en la Basílica de San Pedro. Por la tarde, los cardenales con derecho a voto de la Iglesia Católica Romana, los que son menores de 80 años, entrarán en la Capilla Sixtina, donde prestarán juramento de secreto. La pena, excomunión automática. Tras el juramento se prepara la elección por voto secreto. Se sortean 3 cardenales que ayudarán a recoger las papeletas, otros 3 cardenales para contar los votos y otros 3 para revisar los resultados. Impresas en las papeletas están las palabras Eligo in sumum pontificem, que significa elijo como supremo pontífice. Cada elector escribe el nombre de un candidato en la mitad inferior de la papeleta y la dobla por la mitad. Los cardenales no pueden votarse a sí mismos. A continuación, por orden de antigüedad, los cardenales llevan sus papeletas al altar. Cada uno deposita una papeleta doblada en un pequeño disco y a continuación la papeleta se deposita en un cáliz. Una vez emitidos todos los votos, se cuentan las papeletas y se leen los resultados en voz alta. Se necesitan más de 2/3 de los votos para declarar un ganador. Si no hay ganador, hay otra votación. Si sigue sin haber ganador, se programan 2 votaciones más para la tarde. El sufragio continúa con hasta 4 votaciones cada día hasta que haya un ganador. Después de cada sesión, las papeletas se queman en un incinerador situado en el interior de la capilla. Si no hay ganador, se queman con un producto químico que desprende humo negro, indicando a la multitud que espera en la plaza de San Pedro que todavía no se ha elegido a un nuevo papa. Cuando hay un ganador, humo blanco, una señal de los cardenales de que han elegido un nuevo papa para liderar la iglesia. Jonathan Mann, CNN Atlanta. Bueno, y precisamente es lo que va a suceder durante los próximos días cuando se dé inicio a el cónclave, previo, por supuesto, las exequias fúnebres de Francisco, cuyo fallecimiento fue confirmado hace aproximadamente 4 o 5 horas atrás. Estamos en el estudio de CNN AM con Isel Guerra, del área internacional de nuestro canal. Hay varias particularidades, Isel, en torno a lo que va a suceder de ahora en adelante, partiendo por el lugar de eterno descanso o el lugar de sepultura de Francisco. No será, al menos donde está el resto de los papas. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Sí, hay 3 principales novedades respecto de lo que vamos a ver en los próximos días sobre la muerte de Francisco a los 88 años. El protocolo del funeral se ha simplificado. Como tú bien señalabas, no va a ser enterrado en el Vaticano, sino que en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. Se ha hablado respecto de la posibilidad de que quizás el cónclave comience antes de lo habitual y no sea necesario esperar los 15 días que está establecido, ¿no? Todo esto como parte de algunas reformas establecidas precisamente por el Papa Francisco respecto de su funeral. Se habla de una ceremonia más simple, una tumba distinta, un cónclave más pronto. En esa misma línea se ha apuntado a que no se van a esperar estos 15 días, sino que esta nueva norma de Benedicto XVI en 2023 introduce allí la posibilidad de comenzar el cónclave cuando todos los cardenales estén en Roma sin esperar estas 2 semanas que estábamos mencionando anteriormente, José. Bueno, esos son parte también de algunos detalles que se van a ir decidiendo en los próximos días tras la muerte de Francisco durante esta jornada, teniendo en cuenta además los problemas de salud que debió atravesar particularmente desde mediados de febrero en adelante, ¿no? Ese 14 de febrero que era internado en el hospital Gemelli, producto de lo que hasta ese entonces se mencionaba era una bronquitis, pero que sin embargo fue complejizándose conforme avanzaban las jornadas y terminó siendo una neumonía bilateral. Eso llevó a que estuviera Francisco hospitalizado por 38 días, la hospitalización más larga en sus 12 años de papado, ¿no? Y de hecho, sin ir más lejos, el día de ayer veíamos una de sus últimas imágenes, por no decir la última imagen de Francisco después de haber sido dado de alta hace un par de semanas atrás. Jornadas, José, por lo demás, donde se reunió con algunas figuras internacionales, J.D. Vance, por ejemplo, el vicepresidente
presidente de Estados Unidos fue una de esas personas, también Carlos y Camila, que estuvieron hace muy poco también en Italia y aprovecharon de reunirse con el líder de la Iglesia Católica, pero todo esto en encuentros de muy bajo perfil, teniendo en cuenta el estado de salud que daba cuenta además de que si bien había sido dado de alta, de todas formas su situación de salud era bastante compleja todavía. Exacto, no lideró a lo mejor como años anteriores las celebraciones por Pascua de Resurrección, sin embargo sí estuvo presente y hay una publicación, Isel, lo estábamos conversando antes de comenzar con la transmisión que hizo el Papa Francisco a través de las plataformas digitales el día 20 de abril, hace pocas horas atrás, a propósito precisamente de la resurrección de Cristo. Hermanas, hermanos, en el asombro de la fe pascual, llevando en el corazón toda esperanza de paz y de liberación, podemos decir, contigo, Señor, todo es nuevo. Contigo todo comienza de nuevo. Y además de esta publicación, que por supuesto hasta ahora está viralizada y muchos comentarios, muchas veces compartida, hay quienes interpretan precisamente su salida el día de ayer, incluso en el Papa Móvil, y Cel no lo veíamos hace tiempo en este tradicional auto, hay muchos que interpretan lo de ayer como una despedida del Papa Francisco, porque lo cierto es que, si bien no tenemos la confirmación a ciencia cierta, todo indica que había tenido leves complicaciones los últimos días, pese a las mejorías que había presentado anteriormente. Ahora, la afección respiratoria es algo que había acompañado a Francisco hace bastante tiempo. Sí, exactamente, hay que tener en cuenta que desde su juventud incluso, ¿no?, debió enfrentar problemas de salud. De hecho, se le fue extirpado una parte de uno de sus pulmones cuando recién comenzaba, por lo demás, su camino en la vida. Y claro, de todas formas, el Papa Francisco fue operado en al menos 3 oportunidades en los últimos años. Se estaba andando también allí en una silla de ruedas, sobre todo en estas últimas jornadas, lo que ya da cuenta también de su estado de salud deteriorado, y que por lo demás fue la preocupación adicional que elevó las alertas hace algunas semanas atrás. Estas imágenes son precisamente las del día de ayer, José, para quienes nos acompañan a esta hora a través de CNN Chile Radio. Estamos revisando precisamente las últimas imágenes que hay del líder de la Iglesia Católica en la jornada del día de ayer, allí en el Papa Móvil. Hay quienes destacan por lo demás que ya allí se podía advertir respecto de su deteriorado estado de salud. Y claro, todo esto con este mensaje que tú nos estabas leyendo anteriormente, José, que había sido la publicación que realizó, por cierto, a través de su cuenta de X. Respecto de lo que vamos a ir viendo en las próximas jornadas, y lo habíamos mencionado anteriormente, el Papa Francisco va a ser el primer líder de la Iglesia Católica en más de un siglo en ser enterrado fuera del Vaticano. Habitualmente los líderes de la Iglesia Católica suelen ser enterrados en las grutas bajo la Basílica de San Pedro en la ciudad de Vaticano. De hecho, aquí, como les mencionaba anteriormente, su lugar de descanso va a ser la Basílica de Santa María la Mayor, al otro lado del río Tíber en Roma. Y claro, todo esto con sus planes de romper esta tradición que ya había informado por lo demás en diciembre del 2023. Eso te quería preguntar justamente, Isel, el hecho que el lugar de entierro sea otro, ¿es una decisión de él en vida? Exactamente, sí, él toma esta decisión y la da a conocer hace más de un año atrás. Aquí la explicación que da es que él sentía una conexión muy fuerte con esta basílica que él solía visitar los domingos por la mañana para honrar precisamente a la Virgen María, y en su momento Francisco dijo: quiero ser enterrado en Santa María la Mayor porque es mi gran devoción. Hay otros 7 papas que están enterrados precisamente en ese lugar, pero Francisco va a ser el primero desde León XIII, que murió en 1903, así que también ahí es importante tener en cuenta esa información respecto de lo que vamos a estar viendo en los próximos días, todo esto en medio de varios cambios que habíamos estado mencionando anteriormente sobre lo que vamos a estar viendo en las próximas jornadas. Sí, vamos a recordar a esta hora, estamos en vivo y en directo